Hola a todos otra vez y bienvenidos a la iconografía Mola, tanto por mi parte, os recuerdo mi nombre, soy Elena, como por parte de Pigasus, al que podéis ver aquí de nuevo porque no se pierde una. No sabíamos muy bien de qué hablaros en esta ocasión y finalmente, para innovar un poco, variar y que no siempre sea un dios el protagonista o un personaje específico el protagonista de nuestra intervención, hemos decidido elegir como candidato a Heracles o Hércules. ¿Por qué? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque como ya os he comentado, no se trata de un dios, en este caso se trata de un héroe, que ahora enseguida explicaremos en qué consiste, mitológicamente hablando, el ser un personaje de estas características. Es, por otra parte, uno de los personajes mitológicos más representados a lo largo de la historia del arte, con diferencia, tanto en la antigüedad como en la Edad Moderna, que es el momento en el que se vuelve a recuperar la cultura del mundo clásico antiguo, y porque a su vez es un personaje que muchas veces, más allá de lo que en sí mismo representa, es utilizado para la composición, la construcción o para complementar otro tipo de representaciones, dándole un significado temático diferente que va más allá de su mero significado mitológico. ¿Qué quiero deciros con este galimatías que acabo de construir? Venga a meter palabras sin llegar a nada claro. Pues que, en resumen, Heracles o Hércules muchas veces, por parte de la historia del arte, no en la antigüedad, pero sí luego en la Edad Moderna, cuando se recupera, y en relación con el mundo de la mitología, aparece representado como el personaje que ejemplifica la obediencia, el buen hacer, la vuelta al orden, etcétera, 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 que tan útiles son a la hora de construir muchas veces un mensaje o un programa de carácter político. Os preguntaréis por qué en numerosas ocasiones aparecen ciclos donde se tratan o se representan los trabajos de Hércules. Pues en la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con esta cuestión. Es cierto que en la antigüedad, si uno se encuentra un mosaico como el que podéis ver en el Museo Arqueológico de Madrid o algo parecido a lo que aludes precisamente a este personaje y su historia, pero mucho más tarde, pues los usos varían significativamente y suelen aparecer dichos trabajos acompañando asuntos como la gigantomaquia o acompañando decoraciones en determinados espacios de poder, como ocurre con el antiguo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al principio y no yéndonos al final, aunque esto sea una obviedad, para no volvernos locos, vamos a ir poco a poco con nuestro personaje que vamos a introducir hoy, os lo vamos a presentar hoy, para luego en otras intervenciones ir tocando de manera más específica pues todo lo que relacionado con nuestro héroe. Como ya os he dicho, Heracles o Hércules para los romanos es seguramente, si no el más, uno de los personajes mitológicos más representados. Desde luego, de los héroes o dentro del mundo de los héroes, que son aquellos personajes mitológicos hijos de un mortal y un dios, el que más, con diferencia. Es verdad que hoy en día, pues a los que somos de los 70 y nos hemos criado con Ulises 31 o porque hemos visto Troya y a uno se le queda clavado a una la imagen, también nos pueden ser muy familiares otros héroes como Ulises o Aquiles. Pero por mucho que Brad Pitt se ponga en minifalda, no supera a Hércules ni echándole voluntad. Hércules es un personaje mitológico, y no me cansaré de decirlo, muy, pero que muy requete muy altamente representado. ¿Y de dónde sale este buen hombre? Pues este buen hombre, que tiene una vida cuanto menos azarosa y complicada, es hijo, como prácticamente todos los personajes olímpicos, ya os lo dije en la primera de mis intervenciones,
del dios Zeus o Júpiter y una mortal. ¿Y quién es esta mortal? Bueno, una nieta de Perseo, que es Almena, esposa de Anfitrión, quien lo concibe tras ser engañada por el dios, pues como prácticamente siempre ocurría. ¿Cómo engaña Zeus a Almena para tener relaciones con la misma? Pues lo que hace es metamorfosearse en su marido, es decir, en Anfitrión, el que luego será, por decirlo de alguna manera, el padre putativo de nuestro protagonista. De manera que Almena tendrá relaciones con el dios y en la misma noche en la que regresa su marido de la guerra, a su vez volverá a tener relaciones con él. Y ya está el jaleo montado, porque eso la llevará a concebir un hijo del dios, de Zeus, y otro de su esposo. De manera que tendrá, cuando dé a luz, mellizos, pero uno de ellos será mortal y el otro será un héroe. Pues un poco lo mismo que pasa con Castor y Pólux, pero en este caso con Hércules, nuestro héroe, y su hermano Ificles. Desde la concepción a Hércules las cosas no le van bien, porque al igual que es hijo del dios Zeus, que es el señor del Olimpo, este señor del Olimpo está casado con la diosa Hera o Juno, de la que yo ya os advertí que se cabreaba como una mona cada vez que su esposo le ponía los cuernos. Y esta vez pues no va a ser menos, y menos con un héroe de estas características. De manera que Hera o Juno, desde el mismo momento en el que se entera de que Hércules existe o va a existir y tiene que nacer y es hijo de su esposo, se dedica en cuerpo y alma a hacerle la vida imposible. Le tocaba ser heredero y convertirse en rey, y para que esto no ocurra, retrasa su parto, según algunas versiones poniéndose ellas entre medias de la madre y el nacimiento, y según otras versiones enviando a una de sus hijas, Ilitia, que es la diosa de los partos, y esto impida que Hércules nazca a los 9 meses y tenga 10 meses de gestación, y por tanto nazca antes su primo Euristeo, lo que le llevará a convertirse en rey y quitarle este cargo a nuestro héroe, lo que además, por otra parte, después justificará el desarrollo de sus 12 trabajos, que seguramente es lo que a todos más os suene y el pasaje más conocido de nuestro héroe. Aquí no se acaba el mal de nuestro protagonista. Cuando está en la cuna, la señora del Olimpo, Hera o Juno, le envía 2 serpientes para intentar matarlo, y el niño, con su fuerza, las estrangula. Para, según algunas versiones, que le quiera, según otras darle la inmortalidad, según otras conseguir la aceptación, Zeus lo pone al pecho de la diosa y ella lo aparta del mismo, y con la sangre que se derrama cuando se supone que va a lactar el bebé, surge la Vía Láctea. Y así vamos poco a poco iniciando una vida complicada, la de un héroe, que precisamente por esta cuestión va a dar lugar a lo largo de la misma al desarrollo de numerosos y distintos acontecimientos mitológicos, como son mejor dicho, el del asesinato de toda su familia después de su primer matrimonio con Megara, que es su primera esposa, algo incitado por la diosa Hera o Juno, que es lo que le lleva a desarrollar sus 12 trabajos para su primo el rey Euristeo, para conseguir así o alcanzar así la purificación. Toda su pasaje relacionado con Onfale, que es la segunda de sus parejas, todo lo relacionado con Deyanira, que es la tercera, y el centauro Neso, que es el momento además en el que tiene lugar la muerte del héroe y su subida al Olimpo. Y la última de sus parejas, que sería la que va después de Deyanira, de manera que nos encontramos a un Hércules con 4 parejas oficiales, que es Hebe, hija legítima del dios Zeus o Júpiter y de su esposa oficial, la diosa Hera o Juno, coopera de los dioses y diosa de la eterna juventud, hasta que tiene lugar su matrimonio con el héroe, lo que generará 2 cosas:
que ella, entre comillas, abandone su oficio, que era el de repartir la ambrosía por el Olimpo, cuestión de la que se va a encargar el recién raptado Ganimedes por parte de Zeus, que con algo tenían que entretenerle después de habérselo llevado a los cielos o al Olimpo y tomarle, y por otra parte que a su vez va a provocar que el héroe tenga que cambiar de condición, porque Hércules como héroe ya no puede desenvolverse en el Olimpo si se casa con la diosa de la eterna juventud, la diosa que era capaz de devolver la juventud a los ancianos y de incluso preservar la inmortalidad. Hércules, nuestro protagonista, tendrá que pasar a convertirse en un dios. Y eso es lo que harán con él los dioses, agradecidos por todo lo que anteriormente hizo para ellos. De manera que en nuestro protagonista nos encontramos a un personaje o con un personaje fundamental, con un personaje con una vida amplísima, con una gran cantidad de pasajes que dan un juego grandísimo a nivel iconográfico a los artistas, en donde cuando lo veamos representado, ¿cómo nos vamos a encontrar al héroe? Pues fundamentalmente acompañado de dos elementos. Por una parte, una piel de león tendida sobre los hombros, de color amarillento y con las patitas o con las garras, mejor dicho, enganchadas por delante, que es la piel del león de Nemea, uno de sus 12 trabajos realizados o proveniente de uno de sus 12 trabajos, mejor dicho, realizados para su primo el rey Euristeo, que consiste en precisamente matar al león de Nemea, y la clava, que no es ni más ni menos que una cachiporra como la de la sota de bastos, para que todos nos entendamos, con la que se enfrenta en sus trabajos a otros seres mitológicos. A partir de ahí, ¿qué más puede llevar nuestro protagonista? Pues barba, que le da un aspecto de una mayor fortaleza, y cualquier otro elemento que se relacione con cualquiera de sus múltiples vivencias, que no son pocas. Normalmente en relación con Megara suele aparecer poco representado. Con Onfale, de la que ya hablaremos, hay más mitología por lo que ocurre en esa relación, que ahora no voy a adelantar. En relación con Deyanira también, porque es el momento en el que muere el héroe y lo hace además de una forma cuanto menos dramática. Y también hay algo en relación con la diosa Hebe. Y esto lo iremos viendo en las siguientes intervenciones, pero para hacerlas era fundamental que al principio Pigasus y yo os introdujésemos a nuestro protagonista. Así que aquí le tenéis, y ya en nuestra próxima iconografía Mola nos volvemos a ver y seguimos hablando de nuestro héroe Hércules. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.